Y muy buenas, amigos de estas calendas, amigos de este camino, amigos de estos momentos en que compartimos un espacio para el misterio, aquí en Pandemia Misterio, en su sección del programa Nocturna de la cadena RCN Radio en Colombia. Para mí es un placer, siempre es un honor estar con ustedes, hablar de estos temas y poco a poco hemos venido construyendo una familia maravillosa. Ya vamos acercándonos lentos pero seguros a los casi 10.000 seguidores en YouTube, que es una cifra importante y más que importante es que cada uno de ustedes, los oyentes, se convierten en seguidores fieles de este espacio, no simplemente una cifra ahí en un canal de miles de personas, pero que no ven los videos. Me he dado cuenta, afortunadamente, que ustedes son muy fieles y que siempre están al tanto y muy atentos a todo lo que sucede aquí en el canal. En el canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Así nos encuentran en YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Y también los que nos escuchan en la radio, pues están muy atentos a nuestras emisiones todos los viernes, aquí en su programa Nocturna RCN. Y esta sección que se llama Pandemia Misterio. Hoy un viejo amigo, un viejo conocido ya para ustedes, que ha estado en varias oportunidades aquí, hablando de temas muy interesantes como es los presagios, esas señales que nos da el destino, que se manifiestan de distintas maneras y que nos dan a entender que algo va a ocurrir y que necesitamos pues tener cierta preparación o agudeza o por lo menos estar espabilados para poder entender y ver esas señales que el mundo día tras día nos muestra. ¿M? Entonces, hemos aprendido aquí que nada es casual, sino que existe algo que es la causalidad, no la casualidad, sino la causalidad. Y todo esto, nosotros inmersos en ese orden en el que vivimos, hay unas señales que desde el comienzo de los tiempos se han venido manifestando para las comunidades antiguas, los pueblos antiguos y en la actualidad. Con Demetrio Charalombus, nuestro invitado de esta noche, que vuelve a estar aquí en Pandemia Misterio, hemos aprendido mucho eso. Así que te saludo, Demetrio, bienvenido y gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás, Diego? Encantado de saludarte a ti, a toda la audiencia de Nocturna, de Pandemia Misterio. Y pues sí, hoy vamos a hablar sobre los presagios. Eh, es algo que yo desde hace décadas he venido notando en mi vida. Al principio pensé que era algo que me pasaba solo a mí, de que había ciertas señales que yo empezaba a leer y a poder interpretar y que se referían a cosas que me iban a ocurrir. Y te confieso que al principio pensé, digo, esto es algo que me está pasando a mí, algo que de algún modo mi espíritu está generando. Y la verdad que pasaron bastantes años hasta que comprendí que no era algo exclusivo de mi persona. Una vez di con un libro que hablaba de la adivinación en la antigüedad, entonces vi que para los antiguos romanos efectivamente había pequeños sucesos que ocurrían y que anunciaban cosas. Entonces dije, me parece que yo no estoy descubriendo nada, sino que estoy redescubriendo algo que desde la antigüedad ha sido conocido por las antiguas culturas, ¿no es cierto? Eh, y ahí empecé a poquito a poco a aprender sobre los presagios. Luego leí algunos autores muy importantes como Artemidoro de Daldis, el gran intérprete antiguo de los sueños premonitorios. Bueno, ahí ya me di cuenta de que incluso habían llegado más lejos que yo en la interpretación de las señales, ¿no? El Tratado de los Sueños de Artemidorio es el único tratado antiguo que se conserva de hace 2000 años aproximadamente, es el único libro completo que nos habla de los presagios y de las señales que se dan en los sueños. Porque
una cosa que notó este antiguo intérprete y analista de los sueños es que el mismo código simbólico que está presente en los sueños también está presente en los presagios que ocurren durante nuestra vida despierta. Es el mismo código simbólico. Artemidoro nos dice, no hay diferencia entre lo que nos ocurre mientras soñamos o mientras estamos despiertos. Una señal se debe interpretar exactamente del mismo modo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poquito a poco me fui sumergiendo, encontré algún otro autor moderno también, y de a poco entonces me fui enriqueciendo y complementando esas primeras observaciones que había hecho yo, pensando que yo era el único a quien le ocurrían esas cosas. Luego vi que sí, que efectivamente había otra gente que también había estudiado estos temas. Y bueno, esta experiencia que yo he tenido a lo largo de muchos años, ya décadas en mi vida, donde yo vengo observando estas señales, es la que les quiero transmitir a ustedes, transmitirles mi experiencia, mis reflexiones acerca de los presagios. Claro. Eh, Demetrio, una pregunta. Hablamos, por ejemplo, de evidencia, de profecía, de premonición, de presagio. Evidentemente, lo que acabo de mencionar no es lo mismo, pero, pero están estrechamente relacionados. Por ejemplo, una premonición podría anteceder a un presagio y un presagio a una profecía. ¿Estoy en lo correcto? sí, son fenómenos diferentes. Lo que es una profecía es una visión directa del futuro, Ujú. que acontece cuando el espíritu del vidente se desliga de su cuerpo, entra en la eternidad, en la inmaterialidad, escapa al espacio-tiempo material, que como nos enseñó Einstein, la materia es aquello que compone el espacio-tiempo. Cuando algo escapa al espacio-tiempo se convierte en algo inmaterial. Ese es el espíritu de un vidente que puede entonces ver lo que ocurre en otro punto del espacio-tiempo. Es decir, puede estar viendo directamente el futuro. Entonces, luego lo describe y eso es una profecía. La premonición es más bien un aviso un poco oscuro que solemos tener, pero también es un aviso directo de algo que nos puede ocurrir y suele ocurrir de una manera más inmediata que el presagio. El presagio trabaja con símbolos, ahora lo vamos a hablar más en concreto, más en detalle. En cambio, la premonición yo creo que surge cuando estamos ante una situación urgente y no tenemos tiempo de interpretar símbolos, de darle vueltas, saber qué podría significar esto, sino que, por ejemplo, un jugador de ruleta, hay algunos jugadores que esperan a que la bola de la ruleta empiece a correr y está a punto de decir no va más el croupier. Aquí por lo menos en Argentina es así, el croupier, el empleado del casino que maneja la ruleta, lanza la bola, la gente sigue haciendo apuestas y hay un momento en que el croupier dice no va más, que ya no se acepta ninguna apuesta más porque la bola está por caer. Bueno, hay gente que espera el momento, el segundo antes que diga no va más para apostar. ¿Por qué? Porque esperan a ver si ellos tienen alguna premonición, alguna intuición de cuál va a ser el número que va a caer y que esa intuición se presenta justito antes de que el número caiga. Entonces, claro, ahí no tiene tiempo el apostador de ver un símbolo que debería estar pensando qué significa el símbolo, no, pues ya la bola cae y ya no hay tiempo. Entonces, la premonición es algo más inmediato y se presenta muchas veces en situaciones de peligro, cuando, por ejemplo, corre peligro en nuestra vida también. Yo he contado un caso en mi libro de una premonición que tuvo mi padre cuando él era un oficial de gendarmería actuando en la posguerra griega, en operativos antiguerrilleros, donde él subió a un jeep junto con otros oficiales, se iban a dirigir a un pueblo y él en ese momento sintió que iban a ser emboscados. Se lo dijo a sus camaradas, nos van a emboscar, bajémonos del jeep porque nos van a matar. Lo sintió profundamente en lo profundo y con una inmediatez total. Y ellos le dijeron, no, no, dice, como,
nosotros tenemos que ir, vamos a ir acá. No, no le hicieron caso. Él dijo, bueno, entonces yo me bajo. Tuvo la suerte que había un grupo de soldados que iba hacia el mismo lugar. Dice, yo me voy con la tropa caminando. Él se bajó, se fue con la tropa caminando. No pasó media hora mientras ellos subían la montaña. El jeep iba por el camino por debajo. Sintieron ratatatata, unas ráfagas de metralla. Corrieron a lo alto de la montaña, miraron hacia abajo, vieron el jeep con todos sus ocupantes muertos y a los guerrilleros robándole las armas a los oficiales muertos, ¿no es cierto? Es decir, esa premonición a mi padre le salvó la vida. Ahora, imagínate tú, Diego, que cuando él estaba sentado en el jeep, a punto de partir el jeep, a donde el jeep arrancaba, él ya no se podía bajar de ahí. Corría en peligro su vida. No había tiempo de que hubiese un presagio, de que, no sé, de que un ave cantase lúgubremente. No había tiempo, era, Claro. digamos, se jugaba la vida en el momento. Entonces fue un aviso inmediato a la premonición. De una manera muy oscura. Y yo le preguntaba, pero sentiste, no, no sé, la seguridad que nos iban a emboscar, como si hubiese recibido un telegrama en su mente. Esa es la premonición. La profecía vimos que no, que ya directamente suelen ser visiones de largo plazo, como las de Nostradamus, de otros profetas, donde ven cosas que van a pasar en los siglos futuros, suele ocurrir en trance, ahí sí ya hay más tiempo de sumergirse en el futuro. Sin embargo, Pero los Demetrio, presagios son diferentes. claro, sin embargo, Demetrio, hay personas que tienen eh, experiencias de todos estos fenómenos. Esto no es que el que es profeta no tuvo premoniciones o no tuvo Claro. presagios, sino las personas que tienen esa sensibilidad, tanto para la profecía, también lo tienen para los presagios y para estos otros fenómenos, ¿no? Bueno, mira, los presagios, sí, es así, por supuesto, una cosa no excluye la otra. Lo más probable es que nosotros podamos tener en nuestra vida todas estas experiencias en algún momento. Los presagios lo que tienen es que no se necesita ser un dotado, no se, por ejemplo, esta experiencia que conté de mi padre le pasó una vez en toda su vida. Claro, fue el momento que estaba en riesgo su vida, precisamente. Y nunca más tuvo algo así. No era una persona como Parravicini cuando hablamos en el programa anterior, que era un dotado paranormal y le pasaban muchas cosas raras. ¿No? A mi papá le pasó eso una sola vez en su vida. En cambio, los presagios es algo que no necesitamos ser unos dotados paranormales, no necesitamos tener unas dotes especiales. Es algo que ocurre todo el tiempo, lo único que necesitamos es un poco de entrenamiento y de aprender a verlos. Todos podemos leer los presagios y las señales, todos podemos hacerlo. Y es por eso que yo explico un poquito esto, porque de a poco, escuchando las experiencias, mis explicaciones, la gente puede ir viendo esos presagios que se presentan, tanto en su vida despierta como en sus sueños, y aprender a leerlos, porque nos hablan en un lenguaje simbólico que hay que aprender a interpretar. Por eso en esta charla quiero un poquito explicarles algunas cosas generales sobre los presagios. Claro. Bueno, si quieres, puedo arrancar un poquito dando algunas explicaciones, si te Sí, parece. simplemente, sí, antes de que empieces, Demetrio, con la explicación, te consulto, los presagios, como tú bien explicas, nos pueden ocurrir o nos ocurren a todo el mundo, a todas las personas. Lo que pasa es que nosotros a veces no los vemos, ¿sí? Exactamente, Casi exactamente. siempre o siempre, no sé, casi siempre o siempre anteceden a un hecho importante en nuestra vida. Entonces, Sí, como cuando hay riesgo la vida misma o cuando, por ejemplo, vamos a tomar una decisión fundamental que nos va a afectar mucho en la vida, un negocio, no sé, eh, todo, todos estos momentos importantes en la vida tienen un presagio. sí, exactamente. No necesariamente tiene que ser algo que esté en riesgo en nuestra vida. No, no, no. Incluso para hechos no tan importantes, pero que sí son importantes para nosotros. Vamos a abrir un negocio, tenemos una primera cita con una chica que nos gusta. Bueno, todo eso es importante para nosotros, ver cómo se van a desarrollar las cosas, ¿no es cierto? En todos los casos hay presagios. Y yo me doy cuenta de que se presentan ante todos los presagios, porque yo no solamente observo los presagios que ocurren en mi vida,
yo me doy cuenta que a los demás se les presentan presagios, que yo los veo y que esta gente por ahí no se da cuenta porque todavía no ha estudiado el tema de los presagios. Y ahí vamos a empezar con algunos ejemplos. Por ejemplo, o sea, lo que primero que quiero decir es que el presagio generalmente es un hecho sin importancia o de muy escasa importancia, pero que anuncia otro hecho que va a ser importante para nosotros. Vamos a dar un ejemplo. Durante los debates presidenciales en las últimas elecciones de los Estados Unidos, ocurrió lo siguiente. En la elección anterior, cuando competían Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata, durante el debate presidencial, que esto se vio por televisión, a Hillary Clinton se le posó una mosca en la cara. Y estuvo caminando por su cara un rato sin que ella la espantara ni se diera cuenta, ¿no es cierto? Bueno, Hillary Clinton perdió esa elección, ganó Trump, y efectivamente la mosca no es un insecto de buen augurio, porque bueno, se posa en los animales muertos, no es un insecto de buen augurio. Cuando vino la elección siguiente, entre Trump y Joe Biden, los vicepresidentes de demócrata y republicano fueron a un debate nuevamente, y aquí estaba Kamala Harris por los demócratas, y estaba el vicepresidente de los republicanos, bueno, en este momento se me escapa su nombre. El vicepresidente de Trump nuevamente pasó lo siguiente, se le posó una mosca que estuvo como un minuto caminando por su cara, esto se ve en la televisión, eh, y él no se da cuenta, no la espantaba. Bueno, ocurrió que Trump y su vicepresidente perdieron la elección, ganó Biden y Harris, es decir, nuevamente la mosca anunció quién iba a perder. Así que ya ves, ellos ni siquiera se dieron cuenta nunca de que esto era un presagio. Mike Aunque los Pence, diarios después dicen. Sí, perdón, dime. Mike Pence. Eh, Ah, Mike Pence era exactamente. Mike Pence, la mosca se le posó a él. Fíjate tú, se le posó una mosca y anunció su derrota. Si por el contrario se le hubiese posado una mariquita, aquello que en España, en Colombia se llama mariquita, aquí en Argentina le llamamos vaquita San Antonio, son esos pequeños escarabajitos con un caparazón de colores, muy Son muy lindos. simpáticos, muy lindos, con unos lunares blancos y negros, sobre un caparazón rojo o verde. Bueno, la superstición tradicional nos dice que si una mariquita se posa sobre ti, es buena suerte. Si se hubiera posado una mariquita en lugar de una mosca, debíamos interpretar, de acuerdo a la superstición tradicional, de que podían ganar la elección. Hubo otro presagio. Los presagios generalmente se producen en cadena. Para un acontecimiento importante no hay un solo presagio, sino varios. En esa misma elección que ganó Biden, el periodismo le fue a hacer una nota el día anterior a las elecciones a Obama, quien había sido compañero de fórmula de Joe Biden. Obama y Biden había sido la fórmula durante la presidencia de Obama, Biden era el vicepresidente. Es decir, Obama formaba parte del equipo de Biden de alguna manera, era como del mismo equipo, formaba parte del mismo partido demócrata. Le fueron a hacer una nota a Obama, tomar algunas declaraciones antes de la elección, y Obama estaba en un gimnasio haciendo botar una pelota del básquet, y agarra y le dice al periodista, a ver, mira esto, está desde lejos Obama, tira la bola y encesta, acierta dentro de la canasta lo que en básquet se llama un triple, que es un tiro lanzado desde lejos. No es algo tan habitual que un aficionado, porque Obama no es un basquetbolista profesional, que un aficionado enceste un triple al primer intento. Yo me acuerdo que estaba viendo eso, digo, eso es un buen presagio para los demócratas, porque es como que, nada, estás embocando. Y efectivamente ganaron la elección. Aquí en la Argentina pasó también que en una elección donde participó Mauricio Macri, el día anterior él jugó un partido de fútbol con unos amigos y tiró un tiro libre Macri y hizo gol embocando la pelota en el ángulo, un tiro libre muy bien pateado. Macri tampoco es un gran futbolista, es decir, que para él es algo totalmente inusual hacer un gol metiendo la pelota en el ángulo. Efectivamente, Macri ganó las elecciones, ¿no? Entonces lo que vemos es que hay incidentes que nos pasan a todos. Macri
tal vez no se dio cuenta, o tal vez sí se dio cuenta, porque la gente, aunque no haga una teoría de los presagios y señales como estoy haciendo yo, la gente un poco se da cuenta, las cosas me van a ir bien. Todos tenemos un poquito esa sensación de que cuando algo bueno ocurre, estamos como en una racha de buena suerte y que las cosas nos van a ir bien. Así que a todos se nos presentan los presagios, solo que la gente, bueno, luego lo olvida, no le da mayor importancia, no se queda pensando en eso. Bueno, yo sí me quedo pensando en eso. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, una de las cosas también que tenemos que decir con estos ejemplos que acabo de dar es que las señales y presagios son más fuertes cuando se inicia una actividad, cuando se inicia un ciclo, como en este caso las elecciones presidenciales, durante la campaña presidencial, los días previos a la elección, ahí son fuertes los presagios, porque indican lo que va a ocurrir más adelante. Si hoy Obama encestara un triple frente al periodismo, no tendría tanta importancia como en ese momento donde se decidía la elección. Por eso nos fijamos y nos debemos fijar con mayor atención en las señales que se producen cuando se inicia algo. Por ejemplo, eh, a ver, tú estás en una cita, se te posa una mariquita sobre la mano o en la servilleta. Tú puedes pensar que pues esa cita va a andar bien, nada, que esa relación va a andar bien porque tienes un buen presagio. Eh, Hay una diferencia porque hablamos de presagios y señales. Los presagios son señales, todo esto que acabamos de contar son señales. La diferencia es que el presagio es una señal que se presenta antes de que se produzca el acontecimiento importante para nosotros. Mientras que la señal a veces puede ser sincrónica, puede ocurrir en el mismo momento en que el hecho importante ocurre y entonces yo lo llamo señal de confirmación. No nos anuncia nada, simplemente acompaña el hecho que está ocurriendo como si fuese un armónico musical. Doy un ejemplo. Años atrás, quien entonces era mi mujer, ella era artista plástica y quería abrir un taller. Durante muchos años tuvo esa idea, ella trabajaba en una escuela como maestra de plástica, pero un buen día pudo alquilar un local, llevar su caballete, sus cosas de pintura y abrir un taller que es el sueño de todo artista plástico, tener su propio taller, ¿no es cierto? Su taller de pintura y escultura. Bueno, ese mismo día en que llevamos todas las cosas, el tablero, la pintura, bueno, todos los elementos que hacen falta para empezar, volvimos a casa, era de noche, ella abrió la ventana y se presentó una estrella fugaz, muy brillante, que la vio en ese momento en que ella abrió la ventana. Eso ya no era un presagio en realidad, era una confirmación como si el destino le dijera, mira, ese taller tan ansiado que tú has querido siempre, ahora lo tienes. Era una confirmación, ya sabíamos todo que ella tenía un taller, no le estaba presagiando algo, se lo estaba confirmando, te ha cumplido tu deseo el destino. ¿Es así? Por eso hablamos de señales cuando son sincrónicas y acompañan el acontecimiento. En el presagio se presentan antes. Esa es una primera diferencia. Luego tenemos los sueños premonitorios, donde, como dije, muchas veces se nos anuncian en sueños cosas que nos van a pasar. Muchas veces el sueño es del día anterior al que ocurran las cosas. Doy otro ejemplo, tú tienes, vamos a seguir con el mismo ejemplo de una cita. Tú tienes una cita para el día siguiente. Sueñas que estás frente a un paisaje vacío. Ves el mar, un paisaje vacío donde no hay nadie. Ese sueño te está presagiando que esa persona no va a concurrir a la cita o que no va a haber cita, porque está vacío de personas el paisaje. Entonces, tú puedes pensar que ese sueño que has tenido es un sueño que se refiere a lo que va a ocurrir al día siguiente. Va a estar vacío el día, no va a haber, esa persona no va a concurrir. Muchas veces los sueños se refieren al día siguiente. Freud, el gran intérprete moderno de los sueños, él generalmente enfocaba los sueños que se referían a lo que había ocurrido durante el día anterior al sueño. Entonces, ¿qué pasa?
ocurren ciertos hechos en este día en que tú estás viviendo, y a la noche al acostarte, el pensamiento queda dando vueltas, queda pensando en esos sucesos, y tú elaboras un sueño con los sucesos de lo que ocurrió el día anterior. Básicamente eso es lo que estudiaba Freud. En cambio, Artemidoro, este intérprete antiguo de los sueños, él diferenciaba lo que llama sueños comunes, que son estos sueños referidos a sucesos que ya nos han ocurrido, de los sueños premonitorios, que esto es lo que le interesaba a él le interesaban los sueños premonitorios. Y entonces, bueno, Artemidoro cuando entra al mundo de los sueños, es un intérprete muy sagaz, que vale la pena leerlo, porque él nos explica muchísimas cosas. Nos explica, por ejemplo, que cuando tú ves en un sueño premonitorio a una persona desconocida que está haciendo algo, esa persona desconocida te está simbolizando a ti mismo. Si tú ves a alguien conocido, es esa persona que tú conoces, un amigo, un conocido. Pero si tú ves a una persona desconocida, esa persona desconocida lo simboliza a uno mismo. Entonces, lo que esa persona desconocida haga va a ser lo que nos va a pasar a nosotros. Hay otras cosas muchas que nos dice Artemidoro, por ejemplo, que si tú, por ejemplo, sueñas que estás en un bar, y esto sirve también para nuestra vida despierta, y viene el mozo, viene el camarero, y te atiende mal, eso es un mal presagio, porque es una persona desconocida que podría tratarte bien, mal o de una manera más o menos indiferente. Si te trata mal, es un mal presagio. Si te trata muy bien, es un buen presagio, porque los desconocidos es como que están marcando cómo te van a ir las cosas, ¿no? Incluso Artemidoro nos dice algo, si tú te encuentras, sueñas que te estás encontrando con un amigo, con alguien que te quiere, a ver, supongamos, yo sueño que me ve Diego Reyes, ¿ok? Somos amigos, eso es un buen presagio. Es decir, te encuentras con un amigo, con un familiar, con alguien que te quiere, las cosas te van a ir bien ese día y los días siguientes. Mientras que si te encuentras con alguien, con un enemigo, con alguien que acá en Argentina diríamos tiene mala onda contigo, ese encuentro con alguien que no te quiere o que te odia es un presagio de malas cosas que te van a pasar en los días siguientes. No estamos hablando de te va a ir mal durante un año, no, no, no. Por ahí en los pocos días siguientes o en el día siguiente mismo, te puede pasar algo relativamente malo y te lo anunció ese encuentro con esa persona que no te quiere. Bueno, así el libro Artemidoro, Diego, yo lo he leído 5 veces. Es un libro que recoge más de 1000 sueños. Cada interpretación que nos da Artemidoro es importante leerlo o tener a alguien que te lo explique, porque nos hace ir más allá de la interpretación simple. Por ejemplo, tú sabes que Artemidoro fue un intérprete profesional de sueños. Él se ganaba la vida yendo de una ciudad a otra e interpretando los sueños de la gente. Entonces, mira, te voy a dar dos ejemplos que nos da él, que me llamaron mucho la atención por la fineza con la cual él supo interpretar. En aquel tiempo existían las Olimpiadas, todos sabemos que los Juegos Olímpicos actuales provienen de las Olimpiadas que se celebraban en la antigua Grecia. Se celebraban cada 4 años lo mismo que las Olimpiadas que se celebran hoy, ¿no? Seguimos la tradición de la antigua Grecia. Bueno, en aquel tiempo él tuvo gente, por ejemplo, el padre de un atleta que iba a competir en en los Juegos Olímpicos, tuvo un sueño que se lo contó a Artemidoro. Él soñó que a su hijo le ponían una corona de laureles en los tobillos. Y le preguntó a Artemidoro, ¿es un buen presagio? He soñado con una corona. Era el premio que se daba en aquel tiempo, no había premios en efectivo como hay ahora. Era simplemente, no había sponsor, no, era todo por el honor. Le daban una corona de laureles y esa era la señal de la victoria. Entonces, el padre del atleta le preguntó a Artemidoro, creo que mi hijo va a ganar en la competición porque he soñado con una corona. Pero Artemidoro, que era bastante más fino, dice, no, pero él no tenía la corona en la cabeza, la tenía en los tobillos. Eso significa que no va a ganar. Es necesario que la corona esté en la cabeza. Efectivamente, ese atleta no ganó la competición.
Otro ejemplo, otro atleta que lo consultó. Un atleta le dijo, yo soñé que subía unos escalones para entrar a mi casa, luego los bajaba y al bajar los escalones vino una persona y me puso una corona. ¿Significa que ganaré? Bueno, ahí dice, se le han puesto en la cabeza la corona. Pero Artemidoro una vez más era muy zorro. Dice, sí, pero ¿sabes qué? Te pusieron la corona cuando bajaste los escalones, no cuando subiste. Y si pensamos un poco, hoy todavía, cuando se da el podio de los ganadores, son 3 escalones, donde el escalón más alto es ocupado por el ganador, el segundo escalón de la medalla plata está un poquito más bajo y de la medalla de bronce el tercero está más bajo. Es decir, el triunfo se asocia siempre a lo más alto. Entonces el ganador está en lo más alto, si sube los escalones, le pone la corona, es un triunfo. Pero si te pone la corona cuando has bajado los escalones, no es un triunfo, le dijo Artemidoro, y efectivamente tampoco ganó, ¿no? Entonces, bueno, Artemidoro tenía un poquito esa función de desilusionar un poco a la gente que siempre quiere que le pasen cosas buenas, pero no siempre pasan cosas buenas, ¿no? Tampoco son tan trágicas, a ver, uno pierde, ¿cuántas veces pierde una carrera? Pero bueno, ese es el tipo de análisis fino que hay que hacer, para lo cual yo estoy queriendo dar un curso para transmitir todas estas experiencias que estamos contando aquí en este programa. No basta un solo programa, porque tú tienes que hacer un análisis más fino, darte cuenta de que, a ver, lo alto y lo bajo es algo que importa mucho. Hay otros elementos que importan muchísimo. Por ejemplo, el clima. Si tú tienes un sueño donde el tiempo es bueno, hay cielo azul, mientras ocurre lo que tú estás soñando, eso es bueno, es decir, el escenario de buen tiempo es bueno, mientras que si el tiempo está tormentoso, eso es malo. Y vemos que en general los mismos autores cuando escriben, un novelista que escribe una escena trágica o de terror, siempre pone la tormenta, porque ya instintivamente asociamos una tormenta con algo tenebroso, ¿no es cierto? Así que, bueno, cuando tú ves que el buen tiempo te acompaña, en general es un buen presagio, ¿eh? El escenario es un buen presagio. También, por supuesto, nuevamente aquí hay que hacer el análisis fino, que una lluvia que no sea una tormenta con muchos rayos, que no sea un temporal, que sea una lluvia pareja que cae sobre ti, puede ser bueno. ¿Mm? Porque la lluvia también trae cosas muy buenas, ¿no es cierto? Trae el crecimiento de los cultivos. Entonces, una lluvia no tormentosa es buena. Una tormenta, el viento, esa que uno está así, se lo está llevando por delante el viento, eso es malo, eso es malo. Pero una buena lluvia sí es buena. Comprendes que son cosas que son muy finas y donde uno tiene que ir aprendiendo y entrenándose para poder interpretar cada sueño premonitorio, cada señal, cada presagio. Tú me habías dicho, Diego, que Sí. estabas escribiendo algo sobre sueños que tuvo el gran escritor Gabriel García Márquez. A ver, por favor, cuéntame un poquito esos sueños que tuvo Gabo porque me ha dejado intrigado con eso. No, 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 simplemente decirlos, yo sé que los que nos siguen aquí en el canal saben de este trabajo que espero muy pronto ya salga a la luz, pero lo que puedo decir y puedo anticipar es que Gabo Demetrio era un ser totalmente paranormal. Eh, y por eso hice una pregunta al comienzo de esta intervención, de si un profeta, eh, sabiendo lo que implica el don de la profecía, podía tener presagios o podía tener todos estos hechos especiales. Evidentemente sí, porque Sí, Gabo los tuvo. Solo es leer con cierta agudeza, porque esto a veces no tiene la claridad que uno quisiera, ¿no? Sino tiene que ser uno suspicaz e hilar muy, muy fino. Cien años de soledad es un libro donde hay muchas profecías. Y yo digo profecías es porque eh, un libro que se escribe 30, 40 años de que ocurra un hecho o que haya una transformación en la sociedad y que curiosamente él de una manera novelesca, para algunos ficticia, algunos le llaman el realismo mágico y todo esto, describa un fenómeno que hoy
prácticamente pues ya está estudiado por la ciencia. Entonces yo voy a hacer simplemente un ejemplo. Él habla de la peste del insomnio, ¿no? En Cien años de soledad. Y cómo Sí, en Macondo las personas empiezan a perder, por el sueño, empiezan a perder la memoria y empiezan a escribir, tanto así que tienen que escribir los nombres de los objetos que utilizan habitualmente y pegarlos en los objetos para que no se les olvide cómo es que se llaman. Lógicamente, en algún momento la cosa se vuelve tan aguda que ya hasta no reconocen el lenguaje. Pero el Cien años de soledad fue escrito finales de los años 60 y, y en la actualidad estamos en los estudios del Alzheimer, por ejemplo, una enfermedad terrible y que mucha gente la padece, infortunadamente. Se han dado cuenta cómo las personas que pierden la memoria empiezan perdiendo el sueño. Y, y ya científicamente está estudiado que los que sufren de Alzheimer empiezan en unos años antes, unos 10 15 años antes, a sufrir de periodos críticos de insomnio. Entonces, ajá. y eso me ha causado muy curioso, me pareció muy curioso. ¿Cómo Gabo supo eso? O no sé si de pronto, porque él sufrió Alzheimer, no sé si de pronto su abuela también lo sufrió. eh, Ajá. Él describió de una manera tan exacta la situación que sucedió en su familia que prácticamente hizo de una manera muy didáctica una teoría que está siendo estudiada hoy en día. Entonces, muchos de los neurólogos que yo he podido conversar, que he podido entrevistar para este trabajo, dicen, es que es impresionante cómo Gabo describe algo que hoy por hoy estamos teorizando y la ciencia está aceptando como verdadero. Ese es un solo ejemplo de cómo Gabo ha sido un adelantado. Otra cosa, Demetrio, desde muy pequeño él sufrió de episodios de sonambulismo, de pesadillas y de sueños con presagios. Recordemos que a él se le invitó, era gran amigo de Torrijos, del presidente de Panamá, y él no quiso subirse al avión. Dicen que Torrijos estuvo disgustado porque le dijo, bueno, ¿y por qué no te subes? Él dijo, no me siento bien y quiero estarme aquí. Y en ese avión fallece Torrijos en un accidente aéreo. Algo parecido a lo que tú nos cuentas con tu padre, ¿no? Mira tú, no la conocía esa anécdota. Claro, es muy parecido a lo que le pasó a mi papá, exactamente, sí. Y cuando él vivía, y con esto termino, porque son muchos ejemplos que tengo y todo esto lo estoy trabajando para el libro. Cuando él vivía en Francia y bueno, en Europa habían cerrado el periódico El Espectador, donde trabajaba aquí en Bogotá, él era corresponsal en Sí. París. En París, aquí cierran El Espectador, el diario El Espectador es cerrado, él queda ya a la deriva, pobre, se encierra a escribir. Bueno, él regresa a América, pero va a Venezuela, y en Venezuela un amigo de él, un escritor que aún vive aquí, yo también he tenido la posibilidad de conversar con él, Plinio Apuleyo Mendoza, lo lleva a trabajar en prensa latina. Y prensa latina, él llega a Caracas, específicamente a la ciudad de Caracas en Venezuela, y, y un día, un domingo, dicen, soleado, muy bonito, le dicen, bueno, vamos a la playa. Tú vienes de una ciudad de donde has pasado invierno, hambre, vamos a la playa y el Caribe que tanto quieres, pues te hará muy bien. Digo, es un día muy lindo. Dicen que era un día soleado, era comienzo de un año, enero, o sea, no había lluvia, sino había mucho calor. Y él, extrañamente, antes de pasar el umbral de la puerta, dice que no, que no, algo va a pasar, dice él, algo va a pasar, algo va a suceder y no vamos a poder ir a la playa. Contados minutos, se empiezan a escuchar bombardeos, están atacando, están bombardeando aviones de la Fuerza Aérea
bombardeando el Palacio de Miraflores y efectivamente, pues, suenan alarmas, suenan sirenas y se le informa a la gente que tiene que permanecer en sus casas y que no puede salir de la casa. Entonces, eh, ¿cómo supo Gabo que esto iba a suceder? Lo que he podido investigar, Demetrio, es que él no veía con claridad los hechos, sino se le presentaba como una especie de molestia estomacal, como un vacío, como algo de que o sea, el presagio natural de las madres, ¿no? O sea, hijo, no vayas porque va a Sí, suceder algo. sí. De esa manera se le presentaba esa situación a Gabo y él era una señal para que él no actuara, para que se quedara quieto. Entonces, Sí, y tenía la sabiduría de hacerle caso a esas sensaciones, porque hay gente que por ahí siente eso y no le hace caso. claro, Hay que tener cierta sabiduría para darse cuenta, mira, no sé, no me siento bien, no le hago caso a esto. Bueno, todo esto que me has contado tan interesante, todos, mira, yo lo asimilo un poquito a la música. A ver, hay cierta gente dotada, ¿no es cierto?, que ya desde pequeños tocan el piano con gran virtuosismo, y otros que nos cuesta mucho. Yo toco la guitarra bastante mal, me gusta así acompañarme para cantar alguna canción. Con los años aprendí un poco. No soy un dotado para la música, pero puedo hacer música y hasta he compuesto un par de canciones. Sí, sin considerarme un músico, porque no me considero un músico. Pero todos podemos, aunque más no sea cantar o... Por supuesto, hay gente que tiene un don mayor. Bueno, con las premoniciones, con la profecía, con las señales, todos tenemos algún don, aunque no seamos unos virtuosos. Claro, gente como Parravicini era un virtuoso de lo paranormal. Si tenía una gran capacidad, nosotros somos menos virtuosos, pero todos tenemos, a todos se nos presentan presagios delante nuestro. Yo porque veo a la gente que se le presentan y yo lo interpreto, y a esta persona se le presentó un presagio. Si tuviese un poquito de entrenamiento, hubiese hecho un curso de presagio, podría darse cuenta de que tiene un presagio, porque ni siquiera hay que hacer ningún dotado, esto se le presenta a todo el mundo. Incluso gente que no es muy dotada, a veces se le presentan casos así. Yo esto que me contaste de Gabo, ahora me hizo acordar de algo, bueno, que no lo tenía pensado hablar aquí, porque es una premonición, no tanto una señal. A mí me pasó algo muy insólito una vez. Yo tengo una pequeña casa en la costa, a donde voy solamente durante el verano, lo que sería en Argentina enero, febrero, porque como tú sabes, aquí tenemos las 4 estaciones. Ahora empieza el otoño, ya uno no va más para allá, vamos en verano, solamente que es cuando hace calor. Así que durante todo el año esa casa está vacía. Yo paso todo el año sin ir. Bueno, un buen día, yo estaba aquí en Buenos Aires, en mi casa, estábamos por cenar, mi mujer me sirve un plato de pollo, estaba con mis hijas menores, 2 mellizas, yo tengo 4 hijos. En ese momento estaban solo las mellizas, que son 2 chicas muy serenas, con las cuales nunca me he peleado, no son rebeldes. Bueno, ese día no sé qué me pasó, alguna algo me dijo y yo estaba enojado, pero me enojé con ellas por única vez en mi vida. Ah, no, no me respetan, yo qué sé, estaba un poquito mal yo. Me levanté de la mesa, me dije, no, no, me voy a cenar afuera, porque acá no me están... A ver, porque mi mujer un poquito le dio la razón a mis hijas. Entonces yo me levanté y me fui, me voy a cenar afuera, así, enojado, ¿no? Un poco ridículamente, confieso. Era algo que no pasaba nunca, ¿no? Que yo tenía discusiones con las mellizas, que son un amor. Pues ese día no sé qué me pasaba, me levanté y me fui. Dijo, voy a cenar afuera. Estoy en la calle y pienso, me voy a comer a un restaurante que se llama El Español. Y pensé, digo, en El Español el pollo no lo hacen tan rico como el pollo que tenía en casa. Digo, no tengo ganas de ir al Español. Y en ese momento, era las 10 de la noche, se me ocurre la idea loca de agarrar el coche y de irme a mi casa de la costa a escaparme unos días para que no me vean por unos días, y vuelvo a mi casa, agarro la llave, no le hablo a nadie, y me voy, me agarro el coche y me voy para la costa, para que el enoje sea más duradero y estemos unos días sin hablarnos, algo que no hice nunca, Diego. Bueno, durante 3 horas y media viajo, llego a la 1:30 de la mañana de un martes, fuera de temporada, esos balnearios de la Argentina fuera de temporada no hay nadie. Llego,
pongo la llave en la puerta de mi casa, abro, me topo con una silla, escucho unas corridas, había unos ladrones adentro de mi casa en ese momento. Estaba la luz cortada, yo entro, escucho las corridas, los tipos se van, habían arrancado la reja al fondo, mm, yo llego, veo que había el colchón de la cama estaba puesto al lado de la ventana, había unas arañas de luz que las habían quitado de su lugar, las tenían al lado de la ventana, listas para llevárselas. La ventana con los vidrios rotos, habían arrancado la reja al fondo. En resumen, no lograron llevarse prácticamente nada porque yo llegué en ese preciso instante de una manera totalmente inopinada, porque ni yo no sentí que había ladrones, no es que yo dije, ah, hay ladrones, no, me pasó un poco como a Gabo. El malestar, ese enojo que yo tenía, no era verdaderamente con mis hijas, era que en el fondo yo estaba sintiendo que había unas personas que iban a estar adentro de mi casa eligiendo qué cosas se llevaban y cómo me desvalijaban. Si yo ese día no iba, normalmente esto era mayo, yo hasta diciembre no sé aparecer por mi casa. Imagínate con la reja sacada, cuando llego en diciembre no hubiera encontrado ni el inodoro, porque me hubieran vaciado la casa entera. Pues llegué al otro día y se pone la reja y evité el robo. Fíjate tú, de una manera totalmente no consciente. Yo no llegué a pensar que me están robando. ¿Comprendes? Era como un enojo. Y no me considero un dotado paranormal, digo, no lo soy. Pero por ahí, a ver, es una anécdota un poco increíble, ¿no? Parece una coincidencia increíble. La única vez que fui así sin anunciarle a mi familia, fuera de temporada y sin decirle nada a nadie, me encuentro con los ladrones adentro, es decir, evito un robo. mm. Ahí te das cuenta de que hay acciones que ni siquiera comprendemos, acciones mías que no comprendo. Bueno, pero dejando de lado estas cosas que ya son más extraordinarias, el tema Bien, de las señales, presagios y sueños, eso sí lo podemos analizar. viene un Eso curso, sí. ¿no? Demetrio, Viene un curso, viene un curso. yo quiero explicarle a toda la gente, transmitirle estas experiencias, y aquí estamos mostrando, para los que vean en YouTube, he creado una página, el curso se llama Señales del Destino, donde yo quiero transmitir todas mis experiencias, todas mis reflexiones para interpretar las señales del destino y de los presagios, se la quiero transmitir a aquella gente que quiera profundizar en esto. Es un curso de 10 clases que voy a dar online, van a ser reuniones por Google Meet. Yo ya lo di el año pasado este curso, la gente que lo siguió quedó muy interesada en el tema, y este año quiero repetirlo, para lo cual hice una página llamada Señales del Destino. Voy a dar, en Facebook está la página, voy a dar un curso de 10 clases que se inicia el 5 de abril, miércoles 5 de abril. La idea es hacerlo los días miércoles a las 19 horas de Colombia, que son las 21 de Argentina o las 18 horas de México, y también los sábados, incluso puede ser asistir solo los miércoles o solo los sábados, depende la disponibilidad de la persona que quiera asistir. Los sábados sería a la mañana, ¿no es cierto? Eh, a quien le interese seguir el curso, eh, puede escribirse por WhatsApp, vamos a decir el número de WhatsApp, mi número, donde me pueden llamar, es el +54, que es la característica argentina, y es 911, que es el prefijo de Buenos Aires, y el número es 2369-8069. Lo repito todo de nuevo, es +54 911 2369-8069. También pueden entrar a la página Señales del Destino. Creo que hay una otra página, hay un grupo que se llama Señales del Destino, pero la página mía Señales del Destino pongan Demetrio, Demetrio Chalambu, pero poner solo Demetrio, Señales del Destino, pueden entrar a mi página, donde en esta página de Facebook hay información sobre el curso. La idea es iniciarlo en breve, de aquí a 10 días. Y la idea, Diego, es esta, poder hablar en detalle de estas cosas, porque, por ejemplo, a ver, todos sabemos la superstición de que cruzarse con un gato negro puede ser mala suerte. Y nos quedamos con eso. Pero hay que ver en qué circunstancia nos encontramos con el gato negro. Porque si el gato negro camina en el mismo sentido que uno, eso es buena suerte.
Es decir, solamente la presencia del gato negro no significa nada. Se tiene que cruzar delante nuestro como una barrera. Eso es mala suerte. Generalmente no es algo muy importante. Yo he tenido la experiencia de que la mala suerte, que me ha pasado varias veces con el gato negro, se refiere a cosas que van a ocurrir ese día o al día siguiente. No, no es un anuncio de algo muy importante para la vida. Los anuncios de cosas importantes suelen ser distintos y se presentan con mucha mayor anticipación. Mientras cuando es algo poco importante, lo que vamos a hacer ese día se nos cruza el gato negro, bueno, generalmente es que es mala suerte para ese momento. ¿Y por qué es así? ¿Tiene algún sentido? Sí, porque cuando algo se nos cruza por delante como cortándonos el camino, se asimila a una barrera. Todo lo que sean barreras, tú vas por una ruta, por una autopista, te encuentras con una barrera que te corta el paso, todos sentimos como un disgusto de que nos han cortado el paso hacia donde queríamos llegar, ¿no es cierto? Justo te cae la barrera, que va a pasar el tren. Mientras que si pasas justo antes que cierre la barrera, todos tenemos una sensación un poquito agradable. Ah, mira, me salvé de tener que estar ahí 5 minutos parado, ¿no es cierto? Bueno, las barreras simbolizan obstáculos. Una barrera en el camino es un obstáculo en nuestro camino. Y simboliza un obstáculo en aquello que estamos emprendiendo en ese momento. Si tú puedes eludir, te encuentras con una barrera en tu camino, pero puedes eludirlo, no tiene mayor importancia. Ahora, me pasó una vez, por ejemplo, que habíamos ido a La Boca, queríamos ir a ver un museo que hay en La Boca, y justo había una reunión del G20 en Buenos Aires. Entonces habían cerrado todo el puerto de Buenos Aires, Puerto Madero, La Boca. Cuando llegamos allí, no solamente que había una barrera, totalmente no nos dejaba pasar, estaba la policía. Normalmente uno digo, bueno, voy a dar la vuelta por la calle de atrás. No, no se podía ir por la calle de atrás tampoco, estaba todo el barrio cerrado, no pudimos llegar al museo. Creo que la única vez en un paseo de domingo donde nos tuvimos que volver a nuestra casa sin ir al museo porque no se podía llegar, estaba totalmente cerrado todo. Yo dije, esto no es bueno, no es un buen presagio. Y efectivamente, en ese momento estábamos arreglando un apartamento para mi hija, que se iba a ir a vivir con un novio, pues resulta que ese noviazgo se deshizo. Entonces, ese emprendimiento, lo que estábamos haciendo en ese momento, que estábamos yendo a arreglar el apartamento con vistas a que ella se mudara, ese mal presagio extraordinario, no es que había una barrera y yo me corrí 10 metros y la pasé, no, no, no. Hicimos toda una vuelta a la cuadra, no pudimos pasar, nos tuvimos que volver a nuestra casa. Fue algo extraordinario que se cierre media parte de la ciudad. Bueno, ahí tienes un ejemplo de que una barrera, como todos incluso intuimos, la barrera es algo malo, es un obstáculo a nuestros proyectos. Entonces el gato negro cuando se cruza por delante es como una barrera. Mientras que yo he tenido la experiencia que si el gato negro camina al lado tuyo en tu mismo sentido, eso es buena suerte y hasta puede ser muy buena suerte. Así que vemos que hay que hacer un análisis más fino y no quedarse solamente en, a ver, el gato, tal cosa es, no, no, hay que ver las circunstancias y aprender realmente a interpretar los presagios. Para eso hace falta, me parece a mí, un curso donde uno pueda relatar, hay que relatar incluso anécdotas propias, y como digo, no porque yo sea un doctorado paranormal, sino que a todos nos pasan, tú apenas mencionas alguna historia de estas, a todo el mundo le han pasado cosas así. Ujú. Y a todo el mundo se le presentan por delante presagios y señales. Yo ahora quería decir, siguiendo un poquito, una de las cosas que yo quiero explicar en el curso, es lo que yo llamo el lenguaje simbólico. Es decir, el lenguaje de los símbolos. Porque hay símbolos que son fáciles de interpretar, por ejemplo, una barrera uno sabe que no es algo bueno, quiere pasar y no puede, es fácil de interpretar de que es un obstáculo o algo malo. Pero resulta que hay algunos símbolos que no los podemos interpretar intuitivamente y que necesitamos recurrir a la superstición, a los proverbios tradicionales, que nos aclaran cuál es el sentido de esa señal.
Por ejemplo, se dice que encontrar una herradura vieja en el campo es buena suerte, es señal de buena suerte. Y yo la verdad que pensándolo desde un punto de vista analógico no le encuentro el sentido. No sé, ¿por qué una herradura puede ser buena o mala suerte? ¿Por qué si es vieja es buena suerte, si es nueva no es tan buena suerte? La verdad que no le encuentro el sentido. Pero la sabiduría tradicional, los proverbios populares, recogen la experiencia a lo largo de los siglos de las personas. Entonces resulta que Juan o Pedro encontraron una herradura en el campo, en aquellos pueblos del interior de Colombia o de Argentina, y al otro mes se casó su hija, por ejemplo. O poco después de encontrar la herradura, Elena recibió una herencia. Es decir, todas esas cosas que han ido pasándole a la gente a lo largo de los años, de las décadas y de los siglos, cristaliza en una sabiduría popular que se hace presente en los refranes y en la superstición popular. Entonces, si la superstición nos dice que es buena suerte encontrar una herradura vieja en el campo, pues entonces ahí sabemos cómo interpretar eso que nos pasó. Que de otra manera yo no podría descifrarlo, porque la verdad que no le encuentro analogía a algo bueno o malo que una herradura la hemos encontrado. A mí me pasó una vez que encontramos durante una expedición arqueológica una herradura vieja en el campo, y fue una expedición donde yo fui a la Patagonia invitado por un amigo que había encontrado unos geoglifos, que al día de hoy siguen siendo los geoglifos más australes del mundo, porque están en una región muy austral de la Patagonia. Y la verdad es que fue, en este caso, una señal de confirmación, la llamo yo. No es que presagió nada, porque la encontramos en esos días donde habíamos recorrido y filmado los geoglifos. Yo hice un video sobre esto, un video que despertó mucho interés. Y bueno, simplemente fue una confirmación de que esa expedición que habíamos hecho había rendido fruto, porque a veces uno hace una salida buscando algo que no lo encuentra. Pues en este caso sí, encontramos algo muy interesante, lo pudimos filmar, este muchacho que había hecho el descubrimiento habló en el video, eso está en YouTube, y el encuentro de esa herradura fue un poquito el símbolo de lo bien que salió esa expedición. Es decir, yo puedo decir que de alguna manera se confirmó esa antigua superstición de que una herradura es algo bueno encontrarla. Bueno, Demetrio, entonces el curso es el próximo miércoles 5 de abril. Lógicamente hay que inscribirse con varios días, algunos días de anterioridad. En Sí, tendría que enviarme un WhatsApp a este número, podemos repetirlo si quieres. Sí, pero también decirle a la gente, a los que nos están escuchando, que ustedes pueden buscar este video en Pandemia Misterio Diego Reyes y ahí aparecerán también todos los datos. Sin embargo, es el número de Demetrio Charalombus, más 54, el indicativo de Argentina, 911-236-980-69. Ese es el número. Igual, repito, yo lo pongo tanto en el video, estamos dando a conocer la información y en la descripción del video, para que ustedes no se pierdan, estará también toda la información, el número de contacto de Demetrio, para que podamos hacer este curso interesantísimo sobre presagios que muy bien va a dirigir y va a impartir nuestro invitado Demetrio Charalombos. Demetrio, pues se nos acaba el tiempo, pero creo que ha sido una conversación suficiente y muy nutrida de estas experiencias y damos una puntada para que la gente se sienta atraída y quiera hacer parte de este gran curso, Demetrio. Entonces, te agradezco mucho y estamos muy pendientes para participar en ese curso. Bueno, muchas gracias, Diego. Tú has visto cómo el tiempo se va volando hablando de estas cosas. Yo siento que ni siquiera arranqué a hablar de esto porque hay muchísimo para decir. Pero bueno, un saludo para ti, un saludo a todos y espero sigamos encontrándonos en este espacio tan bonito que es Pandemia Misterio. Un abrazo. Un abrazo a ti.